Buenas tardes a todos los oyentes de su programa Luces para el Alma. Hablamos desde Cartagena en el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis. Hoy nos acompañan en la parte de ingeniería técnica Alex Osorio, como de costumbre, John Reynolds, José Cueto y Axel Reynolds, quienes hablan. Un saludo muy fraternal a todos los seguidores de nuestro programa Luces para el Alma, en una emisión más de estudio, de reflexión frente a las propuestas de la doctrina espírita y las problemáticas distintas de la sociedad. Bienvenidos nuevamente a su programa Luces para el Alma en este día con un nuevo tema. Sí, Alex, gracias. Es un tema, sí, precisamente hoy vamos a revisar y analizar bajo la perspectiva de la doctrina espírita algunos condicionamientos y dependencias que ocurren de manera más común en los seres humanos y que se presentan en el día a día, en todo nuestro entorno y en muchas de las personas que nos rodean. Vamos a hablar de los vicios y sus consecuencias espirituales. Tener el conocimiento de cómo actúan los vicios, de qué forma se manifiestan, de qué forma somos tentados a ellos, nos colocará frente a ellos de una forma distinta, cuando ya sabemos de qué se tratan, y nos dará una oportunidad mejor de tratarlos y de afrontar esas situaciones desde un punto de vista distinto. Nadie en nuestra sociedad, en nuestro entorno, es criticado comúnmente o rechazado porque fuma, o porque bebe, o porque juega. Y en muchas de nuestras sociedades, en muchos de nuestros sitios, ni siquiera el tener aventuras sexuales improvisadas es criticado. Nos hemos acostumbrado a estos comportamientos de tal forma que se ven y se perciben como algo natural, común, corriente, y por tanto se aceptan ampliamente como costumbres de la época. Muchas veces, y eso nos ocurre a todos, no somos conscientes de los peligros y de las consecuencias que los citados hábitos nos acarrean, hablando de los vicios, ¿no? Además, otro agravante es que los medios de comunicación están siempre abiertos, sin restricciones, a la propaganda contundente, respectiva y masiva que induce a la humanidad a fumar, al alcohol, al juego, a la gula, inclusive a las prácticas sexuales. Nos resulta increíble aceptar cómo la sociedad parece dejarse conducir mansamente, a veces sin la menor reacción colectiva. Y los perniciosos incentivos difundidos por todos los medios se mantienen. En muchos países como el nuestro, por ejemplo, ya existen restricciones a la comercialización masiva de propagandas de bebidas alcohólicas y de cigarrillo, lo cual representa una medida, ya unos pasos tibios, pero sí en principio van hacia evitar y mantener una reacción hacia ese consumo masivo, ¿no? Entonces abordaremos hoy también el tema de la droga, los estupefacientes, que principalmente están diseminados entre los jóvenes. Son explotados, ilusionados por aquellos que los engañan. Hoy deseamos revisar los conceptos para comprender razonablemente las características de los vicios y buscar los medios para eliminarlos. Continuamos, John. Sí, Axel. Entonces, dentro de ese preámbulo que inicialmente has realizado, es pertinente buscar ya los escenarios de relación dentro de la propuesta espírita. Cuando Allan Kardec se decidió a elaborar el libro de los espíritus, lo hizo bajo una visión no simplemente de cosmología, de sociedad, sino también bajo una visión psicológica, y dio inicio en esos albores a la psicología espiritista. Ya en el libro de los espíritus vamos a encontrar, frente a lo que tú muy bien has expuesto, la forma en como en la pedagogía kardeciana, Kardec, utilizando el verbo de identificar esas realidades, describe lo que tú has precisado en dos horizontes: los goces de los bienes terrenales y la ley del uso y la ley del abuso, por así decirlo. En principio hay que decir, bajo la visión espírita, una realidad muy cierta, ¿no? Que es el hecho de por qué nosotros encarnamos. Bajo la visión espiritista, el espíritu viene sufriendo una serie de experiencias, de desafíos, que van consolidándolo hacia la razón, hacia la inteligencia, pero que también identifican en él un tránsito del instinto a la razón. Y muchos de esos fenómenos que hemos advertido al inicio del programa, también muy dignamente Juana de Ángeles los llama fugas psicológicas.
siempre es un ímpetu, una gran fuerza liberarse de los instintos, de las sensaciones fisiológicas. Y bajo esa visión, ya Kardec, previendo esa circunstancia del por qué, a pesar que tenemos un componente supremo, siempre íbamos a tener ese dilema entre lo material, entre el placer y lo que es realmente espiritual. Precisamente en la pregunta 711, él elabora un cuestionamiento muy interesante y muy pertinente al tema de análisis. Kardec preguntó a los espíritus superiores que si el uso de los bienes de la tierra era un derecho a todos los hombres, ¿cierto? Pero esencialmente también indagó cuál era el objetivo de esas tentaciones. Lo que todos acabaste de decir, lo del juego, el sexo, toda esta serie de condiciones, más particularmente las religiones hicieron uso de la tentación y los pecados. Y Kardec por eso utiliza el concepto de tentación. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Respondido el Espíritu de verdad al codificador, desarrollar su razón, que debe preservarlo de los excesos. Quiere decir que no es malo tener placer, no es malo tener diversiones, pero lo que los espíritus ya comienzan a plantar es que debe haber un equilibrio entre el uso y el exceso, que es a lo que el ser humano le conllevan los padecimientos psicológicos y morales. Aún más, advierte el codificador que si el hombre hubiera sido incitado al uso de los bienes de la tierra solo con miras a la utilidad, su indiferencia habría podido comprometer la armonía del universo. Dios le ha dado el atractivo del placer, óigase bien, que lo induce al cumplimiento de los designios de la providencia. No obstante, advierten los espíritus, mediante ese mismo atractivo, Dios quiso además probarle con la tentación que lo arrastra al abuso, del cual su razón debe defenderlo. Damos la bienvenida al estudio a nuestro compañero y amigo José Cueto, para que nos dé sus aportes también desde la perspectiva de la juventud del tema de los vicios. Muchas gracias, Axel, John, y a todos aquellos que nos siguen por nuestra página de YouTube. Esta temática es muy interesante y, como muy bien lo decía John, actualizada, ya que al igual que en todos los tiempos, cuando el ser humano ha alcanzado cierto grado de desarrollo económico, y en estos tiempos en especial de tecnología, tiende siempre a buscar la felicidad en los placeres. Y cuando nosotros hablamos de los placeres, encontramos que a lo largo de la historia esto ha ocurrido con el hedonismo, la idolatría hacia la belleza y hacia los placeres. Con lo cual, decía John, no se está queriendo decir que el placer es malo, pero sí que con base en esta terminología se cae en la trampa de los hábitos viciosos. Y el vicio es un error de cálculo en la búsqueda de la felicidad. Es un espejismo que atrae, pero que solamente atrapa a los débiles, como decía el Maestro Jesús. Solo lobos caen en trampas de lobos, y a aquellos que se dejan llevar por el deseo, ejerciendo luego dominio sobre ellos. Bien sabido es que los vicios se pagan con pérdida de salud, como lo vamos a ver más adelante cuando analicemos la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, y de fortuna cuando se involucra a la persona en cualquiera de estos vicios y pierde los recursos económicos que tiene. Y muchas veces se recuerdan con arrepentimiento. En el estudio de los vicios es importante entender que los vicios surgen a partir o están relacionados con agentes externos, pero su génesis se encuentran en el interior del ser humano, es decir, la fuente espiritual. En estos días en que poco se entiende y se conoce la naturaleza espiritual del hombre y su destino después de la muerte, ¿será que pueden esperarse grandes transformaciones en relación con los vicios? Es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Será, Axel, que el anhelado progreso moral caerá del cielo sin ningún esfuerzo? Sí, interesante pregunta, José, pero la respuesta es no. No podremos. Para superar los defectos más enraizados de nuestro espíritu es necesario fortalecer nuestra voluntad, que es lo que carecemos mucho a veces cuando nos vamos acostumbrando a estos placeres, ¿no? Hay un debilitamiento permanente de nuestra voluntad y son ellos los que comienzan a dominarnos a nosotros. El primer paso en la lucha para alimentar los vicios más comunes es eso, la pérdida de voluntad. Nadie conseguirá vencer esa batalla de los vicios si no está preparado para enfrentarla. Y esa preparación se da a veces, debemos comenzar a entender desde la infancia, en la adolescencia y en la juventud. Hoy, en su programa Luces para el Alma, vamos a revisar este tema de distintas formas, tal como el espiritismo nos ve y ofrece
soluciones para superar los vicios o bien para no caer en ellos. Una de las frases que repetimos en el espiritismo, porque es la frase que profundiza esta temática, es la siguiente: estudiad cada uno de los vicios y veréis que en el fondo de todos hay egoísmo. Por más que los combatáis, no llegaréis a extirparlos mientras no ataquéis el mal en su raíz. Entonces llegamos al principal de los defectos o vicios, el egoísmo. Muy bien, los espíritus le respondieron a Allan Kardec en la obra magna del espiritismo, en el libro de los espíritus, el libro base de nuestra doctrina, a la pregunta 785. ¿Cuál era el mayor obstáculo para el progreso? Le preguntó Allan Kardec a los espíritus superiores. Y ellos le respondieron: el orgullo y el egoísmo. Y los espíritus hicieron la aclaración de que era el obstáculo en cuanto al aspecto moral, porque muy bien sabido es que el desarrollo tecnológico y económico en la sociedad muchas veces es ajeno a estos dos factores. Entonces, como tú muy bien lo decías, cuando nosotros vamos a hablar sobre los vicios, sobre las consecuencias espirituales que acarrean los vicios en nuestra sociedad, tenemos que recurrir a uno de los grandes defectos que tiene la sociedad, entre esos el egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? El egoísmo es esa llaga que corroe al espíritu y la sociedad. El mismo conduce al individuo a los trastornos emocionales, a las perturbaciones psíquicas, a la inseguridad existencial, que están en la base de todos, absolutamente todos los comportamientos viciosos. Y es gracias a ese egoísmo social principalmente, disfrazado muchas veces de organización política o económica, que se oprime al individuo, se marginaliza a las criaturas. Es en favor del concepto del poder y muchas veces de productividad que se generan diversas formas de delincuencia y se produce el autoflagelo físico y moral en que muchos caen inapelablemente. Entonces, el egoísmo, haciéndose esta definición de egoísmo, es el que permite la comercialización a nivel general de las drogas, la distribución de las mismas entre los niños y los jóvenes, la píldora amarga del cigarrillo mediante la fantasía de la propaganda, forzando muchas veces a que los más débiles caigan en estas trampas. Muchas veces, y parte integral de la alegría y el dolor, el consumo de bebidas alcohólicas de alto tenor, montacasinos, juego de cartas, y va generando todo este tipo de problemáticas, y es precisamente porque el ser humano se olvida de su esencia espiritual, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre cómo nacen los vicios, pero es a partir de allí donde empiezan a surgir los vicios, a través del egoísmo. Bajo esa perspectiva, José, encuentra mucho sentido el hecho de cómo nacen esos vicios, ¿no? Y bajo esa visión de cómo nacen los vicios, como bien tú alegabas, es que todo lo que sucede negativo en el ser humano generalmente se indica al cuerpo físico, a la suerte, a los componentes genéticos, más nunca a una razón espiritual. Primero, que con las tentaciones puede decirse que se da inicio a una tarea de los vicios. ¿Qué son las tentaciones? No son más que la manifestación de los deseos vehementes de impulsos imperantes, de la búsqueda desesperada de placeres o de necesidades que sabemos son perjudiciales, pero no estamos lo suficientemente fuertes para contenernos. En función de esa realidad de que la problemática ya no es el cuerpo, no es la fisiología, no es el impulso biológico ni los automatismos, el profesor Allan Kardec o el profesor Hipólito León de Nizar Ribail preguntó eso a los espíritus, ¿no? La naturaleza ha trazado límites a los goces, y respondían los espíritus: sí, para indicarnos el término de lo necesario. Sin embargo, con vuestros excesos llegáis hasta la saciedad y os castigáis a vosotros mismos. Obsérvense de que la línea que invitan los espíritus superiores siempre es a una línea del equilibrio, ¿no? ¿Sí? Y de que toda justificación del exceso, en este caso, desde el punto de vista material, del exceso a una felicidad material, necesariamente se va a ver reflejado en las condiciones energéticas del hombre como tal. Igualmente, el codificador, ampliando esta respuesta, Axel y José, vuelve y reformula: ¿qué pensar del hombre que busca en los excesos de todo tipo un refinamiento de sus goces? Responden los espíritus superiores: pobre criatura, de quien hay que compadecerse
y no envidiarla, pues está muy cerca de la muerte. Y pregunta el codificador, ¿cerca de qué muerte? ¿Física o la muerte moral? Responde los espíritus de ambas. En consecuencia, los vicios, las tentaciones que normalmente suelen surgir en algunas circunstancias que pueden repetirse varias veces, en aquellos estados de ansiedad en que irresistiblemente somos impulsados a engañar para satisfacer los deseos, vamos a encontrar que la principal causa somos nosotros mismos. Inclusive el concepto de egoísmo, como bien lo explicaba José, en su raíz etimológica, que viene del griego ergo, que significa yo, viene a decirnos que todas las causas de los vicios y las tentaciones es porque, confundidos entre la razón y el instinto, el ser humano no quiere ver su propia realidad, que es la espiritual, y utiliza estos conceptos, confusiones, manifestaciones transitorias para olvidar una realidad que inevitablemente va a tener que enfrentar. Reiteramos, las primeras tentaciones que están casi siempre ligadas con la curiosidad, el deseo de experimentar lo desconocido, en estos casos definitivamente estamos muchas veces influenciados, no tanto por nuestras tendencias que devienen de vidas pasadas y que se consolidan en las vidas presentes, sino que también van a existir influencias espirituales que llevan a desencadenar esos vicios, porque su raíz, como bien lo advirtió José, demarcó el codificador en el libro de los espíritus, son de origen espiritual, ¿sí? Las tendencias y las facultades son propias del espíritu como tal. En ese orden de ideas, José, sería bueno, bajo la perspectiva que vienes exponiendo, que nos hablaras un poco de cuáles son los componentes espirituales que el espiritismo indica para poder ya empezar a hablar de cómo extirpar esos vicios, ¿no? Así es, John. Y muy bien lo hemos desarrollado en la tarde de hoy, que la raíz de los vicios se encuentra en el espíritu. Quiere decir que toda la problemática asociada a los vicios está íntimamente ligada al aspecto espiritual. Pero la doctrina espírita, esta doctrina consoladora, ¿qué mecanismos nos ofrece para nosotros poder deshacernos, poder extirpar estos vicios que acarrean muchas veces problemáticas bastante severas en nuestra sociedad? Pues encontramos diferentes aspectos aquí muy interesantes. Utilizar la propia imaginación para que a través de la imaginación nosotros podamos desligarnos de aquellos acondicionamientos o clichés mentales que muchas veces nos conllevan a las diferentes formas de vicios que conocemos en la sociedad. Otra es cuando el vicio se encuentra muy arraigado en cada uno de nosotros, recurrir a tratamientos físicos, tratamiento al organismo condicionado, porque muchas veces estos vicios acarrean tendencias, problemáticas en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema circulatorio, que implican ya una ayuda profesional de forma tal que si hay problemas con el alcoholismo, con la drogadicción, con el tabaquismo, se tengan que recurrir a profesionales en el área de la medicina para poder liberarnos por lo menos de todas estas toxinas que han envenenado a nuestro cuerpo. Otro que es no menos importante es reconocer las tendencias de índole reencarnatoria. Y aquí la doctrina espírita hace un énfasis muy importante, porque la doctrina espírita, al decirnos a nosotros que somos espíritus inmortales, nos está diciendo que nosotros somos causantes de cada una de las problemáticas y de las tendencias que tengamos en esta existencia. Al decirnos que somos espíritus inmortales y que tenemos que evolucionar por medio de la reencarnación de esta bendita oportunidad, nos dice que tenemos que aprender a estudiarnos a nosotros mismos. Solamente a través de ese estudio nosotros podemos identificar nuestras tendencias. Cada uno, mediante un viaje interior, podrá identificar si tiene debilidad hacia el alcohol, si tiene debilidad hacia las drogas, si tiene debilidad hacia un sexo exacerbado, y así va encontrando sus diferentes tendencias negativas. Encontramos también otra solución que nos ofrece la doctrina espírita y que nos ayuda también en esta temática es la vigilancia que debemos tener ante las compañías invisibles e invisibles. A la pregunta 459 que Allan Kardec formula a los espíritus superiores respecto a la influencia que los espíritus ejercen sobre cada uno de nosotros, los espíritus le responden a Allan Kardec.
esta influencia que los espíritus ejercen sobre nosotros es mucho mayor de lo que nosotros muchas veces pensamos. Y dicen los espíritus aún más, incluso son ellos los que muchas veces nos llevan a tomar cierta determinación o cierta actitud. Quiere decir que a través del estudio de la doctrina espírita, nosotros aprendemos, mediante el mensaje consolador del Maestro Jesús, a conocernos a nosotros mismos para identificar nuestras inclinaciones y al mismo tiempo aprendemos a ser vigilantes, siendo congruentes con aquella frase que decía el Maestro Jesús: orad y vigilad. Porque con la oración entramos en comunión con Dios. Vigilancia, nos evitamos aquellas compañías espirituales visibles e invisibles que acarrean muchas veces tendencias peligrosas en nosotros. Y todo esto se encuentra sintetizado en gran parte en el libro tercero para los interesados en esta temática del libro de los espíritus correspondiente a las leyes morales. Hablamos de la pregunta 785. También lo encontramos, por ejemplo, en la 913, cuando Kardec formula cuál de los vicios puede ser considerado la raíz de todos los otros. Y en congruencia con lo que responden los espíritus, a la pregunta 785 se dice a la respuesta de la 913, lo hemos dicho muchas veces, el egoísmo. De él deriva todo el mal. Estudiad los vicios y veréis que en el fondo de cada uno de ellos se halla el egoísmo. Aunque luchéis contra esos vicios, no conseguiréis extirparlos hasta que no hayáis atacado el mal en su raíz. Es decir, hasta que no hayamos atacado el egoísmo. Pero hay una pregunta que muchas veces nosotros nos podemos formular al respecto, o que nos podemos formular en estos momentos. John, porque a veces el medio influye fuertemente en nosotros. Y si se habla de una influencia del mundo espiritual y se habla de una influencia también de la sociedad, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué a veces el mundo influye fuertemente en nosotros? Sí, la respuesta de esa inquietud es muy válida, en el sentido de saber que nosotros aún tenemos un fuerte componente de orden instintivo, ¿no? Aún lo fisiológico, el placer sensorial, la necesidad de una satisfacción inmediata de ciertas necesidades, como decíamos, orgánicas o sexuales, hacen que el ser humano esté expuesto constantemente, primero, a las influencias vibratorias. Segundo, constantemente a dar una prioridad a su naturaleza más animal que a su naturaleza espiritual. La invitación desde el punto de vista espiritual, no, según lo recomiendan los espíritus superiores, lo concreta Allan Kardec en la pregunta 644, cuando precisamente sobre el tema preguntó a los guías superiores lo siguiente: el medio en que algunos hombres se encuentran ubicados no es para ellos la causa principal de muchos vicios y crímenes. Respondieron los espíritus: sí, pero eso también es una prueba escogida por el espíritu en el estado de libertad. Él quiso exponerse a la tentación a fin de ganarse el mérito de resistirla. Recuerden al inicio de nuestros comentarios que bien hacíamos una definición de la palabra tentación. La tentación, que viene de un concepto religioso, hace referencia a todo aquello que el espíritu conscientemente no puede evitar o es más fuerte que su voluntad. Sin embargo, grandiosamente, Allan Kardec y los guías de la humanidad, espíritus, una doctrina maravillosa que es la doctrina de la elección de las existencias, cuyo origen es de origen socrático, como bien lo desarrolló Kardec en diferentes apartes de la doctrina espírita. Cuando hay un nivel de conciencia, los espíritus, nosotros, encarnados y desencarnados, tenemos la posibilidad de escoger las características y alcances de nuestra programación reencarnatoria. A eso hace alusión esta respuesta, en el sentido que mediante la ayuda de los guías, viendo una historiografía espiritual nuestra, quiere decir cuáles han sido nuestros débitos, conquistas, podemos ir programando en cada reencarnación aquello que es vital para nuestra evolución y para nuestro progreso moral. Quiere decir que muchas cosas de las que vivimos bajo ese contexto, José, son por nosotros. No hay una historia ni menos caprichosa bajo la perspectiva de las leyes morales, sino que aquellos que nacen en circunstancias o en hogares
donde el vicio, nosotros vemos en las noticias concurrentemente familias que en su integridad hacen parte de bandas delincuenciales. Muchas veces que las tendencias viciosas o la tendencia a prostituirse vienen de un hogar con mucho maltrato o abuso. Hoy los medios de comunicación nos hacen saber, precisamente está allí. Si bien es cierto, podemos muchas veces hasta determinar el sexo, las condiciones, el color de piel, nuestras predisposiciones a enfermedades, en el tema de las condiciones morales es un poco más diferente, según los espíritus nos informan, porque el espíritu puede saber dónde va a reencarnar o cuál va a ser el género de pruebas que va a asumir, más las decisiones morales, la forma en cómo va a asumir esa prueba, son cosas bajo la filosofía espiritualista o espiritista que tienen que ver con su libre albedrío, porque es el propio espíritu quien decide qué hacer o cómo asumir esa prueba que él mismo elaboró antes de reencarnar. Al margen de estas personas que fracasan, por así decirlo, a estas pruebas en donde hay atmósferas muy marcadas de vicio, hay también el ejemplo que se han superado o que han superado las condiciones tan difíciles de una programación reencarnatoria y donde ellos mismos hoy día, a través de su ejemplo de vida, dan un testimonio de que siempre hubo en ellos una convicción, por decirlo, moral frente a las resoluciones que tenía que asumir, ¿no? Entonces, eso nos hace entender que bajo la visión psicológica espiritista, por decirlo de una manera muy puntual, José, hay espíritus débiles, hay espíritus que aprendemos a ser fuertes y hay otros que ya se han consolidado en la fortaleza moral. Porque el cuerpo puede pedir, como dice el argot popular, pero realmente es el espíritu quien decide qué asumir o qué determinar frente a estas pruebas tan difíciles. Muchas de las personas que deambulan en la calle en estados de obsesiones bajo aparentes trastornos psiquiátricos son consecuencias de decisiones morales a las cuales ellos mismos han abierto puertas a sus realidades que actualmente los ofenden. La gran bendición, José, es que el espiritismo no simplemente habla de expiación, sino que también plantea el arrepentimiento y plantea la rehabilitación, ¿no? Muy bien, John. Los espíritus constantemente nos hacen referencia a esto. Y como tú muy bien lo decías, todo este tipo de problemáticas de que hay personas con mayor fortaleza, otros con debilidad para poder soportar todas estas llamadas por la sociedad convencional como tentaciones, obedecen precisamente a las conquistas alcanzado. Antes de llegar a las conclusiones más importantes respecto a la temática que hemos desarrollado hoy, como lo es el de los vicios y sus consecuencias espirituales, hablemos rápidamente sobre las consecuencias que cada uno de estos vicios pueden acarrearnos, no solamente a nivel físico, sino también espiritual. Respecto al cigarrillo que encontramos en las investigaciones que ha desarrollado la medicina moderna, dice, el cigarrillo se encuentra en su mayor proporción, digamos, o la fuente del cigarrillo radica en la nicotina. Y la cantidad de nicotina absorbida por cigarrillo es de aproximadamente 2.5 a 3.5 miligramos. Al ser aspirado, el humo entra en los pulmones, llevando varios gases volátiles que se condensan en forma de alquitrán. Y este pasa luego a la corriente sanguínea junto con la nicotina, lo cual es severamente tóxico y venenoso. Incluso 40 o 50 miligramos de esta combinación mortal puede llevar a la desencarnación del hombre. El alquitrán, a su vez, ha sido reconocido por la ciencia moderna como un agente cancerígeno. Estas sustancias actúan en el sistema celular, principalmente en las células del sistema nervioso central, modificando su metabolismo. Además, como ya todos lo sabemos, el cigarrillo afecta las vías respiratorias, las cuales se van progresivamente intoxicando, dando origen a enfermedades como la traquitis, bronquitis crónicas, enfisemas pulmonares, insuficiencias respiratorias, además de cáncer bucal, de faringe, de pulmón, de estómago, etc. Hay una estadística muy interesante al respecto. Una persona que fuma 2 paquetes de cigarrillos al día reduce aproximadamente su promedio de vida de 8 a 10 años. Esto nos permite a nosotros concluir que este vicio es prácticamente o nos conlleva prácticamente al suicidio. Ahora, a nivel espiritual,
los efectos dañinos de fumar traspasan lo puramente físico. ¿Por qué? Porque afectan al envoltorio semi-espiritual, que es el perispíritu. Este perispíritu va a empezar a acarrear ciertos problemas que van a terminar repercutiendo en nosotros en existencias posteriores. Por eso vemos casos de niños, de infantes con problemáticas respiratorias severas, complejas, y muchas veces obedecen a abusos en este tipo de vicios pretéritas. Encontramos también al alcoholismo, encontramos a la drogadicción, incluso también al juego y a los abusos de índole sexual. Pero lo importante recalcar aquí, antes de llegar a la conclusión, es que todos estos vicios tienen su origen en el espíritu, que básicamente se resumen, como ya lo hemos mencionado varias veces, en el orgullo y en el egoísmo. Si cada uno de nosotros, que sus problemas se encuentran arraigados en su interior, entonces debe empezar a estudiarse a sí mismo, a conocerse a sí mismo, para entonces sí liberarse de todas estas problemáticas que nos acarrean. Es muy importante aquí el conocimiento a sí mismo. Yo recordaba a Sócrates, y Sócrates era uno de los básicamente propulsores del conocimiento a uno mismo, porque solamente a través del conocimiento a uno mismo es que uno puede identificar cuáles son sus tendencias. Nadie puede decir, como recordaba John, en el argot popular se dice, no es que el cuerpo me pide y yo no sé, yo me descontrolo, no sé qué hacer. No, sí se puede porque el espíritu es realmente quien controla el cuerpo, no es el cuerpo quien controla el espíritu. Entonces, cuando hay esas tendencias fuertes, cuando hay esa necesidad de caer en el vicio, es el espíritu quien debe acondicionar al cuerpo para que el cuerpo no tenga esa necesidad, porque como lo dijimos, muchas veces cuando se abusa, por ejemplo, el alcoholismo o la drogadicción, toca recurrir a asistencia profesional médica porque el cuerpo, al estar intoxicado, va a tener inconvenientes para poder dejar estos vicios. Entonces, aquí lo importante es aprender a conocerse a sí mismo, identificar que las tendencias son de índole espiritual y que no es el cuerpo quien responde a cada una de estas cuestiones. Entonces, John, ¿qué podemos ir concluyendo en la tarde de hoy respecto a esta temática? Sí, nuevamente vamos a recalcar en algo que muy bien exponía José hace algunos instantes, ¿no? La propuesta espírita es una propuesta de educación para el espíritu inmortal. No es una propuesta de restricciones y de transformaciones. No es una propuesta de pecados o de generar apologías a la culpa, apologías a los miedos, sino que es una propuesta que invita al espíritu a algo esencial que complementa también la doctrina socrática, que es el libre albedrío. En la pregunta 872 del libro de los espíritus, Kardec se ocupó de hacer un magnífico estudio del libre albedrío. Y es por eso que se advierte, José, que la doctrina espírita por eso es más moral, porque el hombre tiene conciencia de la responsabilidad de sus actos. Y aún más, ya no tiene la diatraba de que Dios simplemente juega o es caprichoso, sino de que precisamente la felicidad futura va a estar en consonancia de las consecuencias de sus actos. Y frente a esa precisión, Kardec, acuñando y reafirmando lo que tú advertiste, indica de que no hay voluntad irresistible. Por eso, cuando Kardec define qué es la educación como el conjunto de los hábitos adquiridos, en la pregunta que reiterativamente ha hecho o ha invocado José, en la 685, dice que es el conjunto de hábitos adquiridos. Yo quisiera también, bajo ese contexto, anunciar algo maravilloso. El espiritismo promueve la búsqueda del bienestar natural. O sea que es normal buscar expectativas que mejoren nuestras condiciones de vida, pero también nos invita a la sutilización, a la espiritualización de nuestros placeres, ¿sí? De los placeres fisiológicos a los psicológicos. En la pregunta 719, Kardec preguntó eso a los guías, ¿no? Preguntó Kardec, desmitificando esa censura al hacer feliz, a ser libres, los siguientes. ¿El hombre es censurable para buscar el bienestar? Responden los espíritus. El bienestar es un deseo natural. Y oye bien, José, esta parte que me gusta mucho. Dice, Dios solo prohíbe el abuso, porque el abuso es
contrario a la conservación. Él no condena la búsqueda del bienestar, siempre que ese bienestar no se consiga a expensas de otros ni debilite vuestras fuerzas morales y físicas. Qué precisión tan bonita, ¿no? Queriendo decir que lo que realmente vamos concluyendo bajo esa visión que ya hemos desarrollado, es simplemente invitarlos a vivir como espíritus inmortales, conscientes de las consecuencias de nuestros actos, pero también conscientes de las potencialidades maravillosas de ser espíritus inmortales, José, ¿no? Qué interesante eso que mencionabas de Kardec, porque nos permite, ya para concluir, que el problema no se encuentra en el placer, el problema está en el abuso. Los espíritus muy bien le señalaron a Kardec que es muy natural, hace parte de la ley natural recurrir a nuestro bienestar general. Cuando en esa búsqueda de ese bienestar general empezamos a abusar. Me gustaría traer a colación un mensaje muy, muy bonito de José Antonio a través de la mediunidad de nuestro director del Centro de Estudios Espíritas, Juan de Ángel y Jorge Berrío, tentación. Nos dice para todos aquellos hermanos que nos siguen y que de pronto tienen una dificultad, una tendencia negativa, así como muchos de nosotros también la tenemos, ¿qué hacer ante la tentación? Dice este espíritu: lo que tienta tu alma. No culpes a las personas ni a las cosas de lo que solo tú sientes en tu ser. La tentación está en ti. Nace de tus debilidades morales, de los defectos y vicios ancestrales que aún no sabes manejar. ¿Eres débil? No te detengas en tus debilidades, porque vivimos apegadas a ellas y no te dejarán jamás. Cuando tengas un mal pensamiento, unos deseos incontrolables, ora y todo pasará. Libérate, cambia tu actitud mental y así te desvincularás de los atavismos que tu alma hereda de los abusos de tu libertad pasada. Ante la tentación, detente y así estarás evitando males mayores donde no valen de nada los arrepentimientos. Actúa con conciencia del camino a tomar, tu tentación o tu debilidad, estás a un punto de vivir en paz. Entonces la invitación es a trabajar cada día por nuestra transformación moral y por dominar nuestras malas inclinaciones. Los invitamos a que nos sigan el próximo sábado a la misma hora, a las 4 de la tarde, y también hacemos una invitación pública a que asistan a nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles los días martes a las 6:30, miércoles a las 6:45 y los días sábados a las 5 en punto. Muchísimas gracias a todos nuestros clientes.